Gracias, muchísimas gracias al grupo y a la universidad por la invitación y gracias a mis compañeros de mesa. La verdad es que no sé si agradecerles porque me han metido muchísima tensión al cumplir tan exactamente los tiempos. Ahora uno no sabe muy bien qué hacer, sobre todo por lo que voy a explicar ahora, ¿no? Hay dos elementos que condicionan esta tensión. La primera es que, después de escuchar a Flor, me siento un poco como Moisés a las puertas de la tierra prometida, ¿no? Llevo 27 años estudiando el lobby, desde el año 1996. Entonces, cuando uno lleva desde el año 1996 estudiando el lobby y escucha que probablemente en los próximos meses esto llegará al Consejo de Ministros, uno se siente como a las puertas de la tierra prometida, ¿no? Tiene cierto encanto. Y segundo, quizá también por llevar tantos años con esta historia, porque no sabía muy bien qué contar. O sea, he venido con todo el menú y estaba esperando que, como hablaba el último, que siempre es una ventaja, estaba esperando que hablaran los demás para ver de qué hablaba, ¿no? Entonces, creo que lo más constructivo, sabiendo que tenemos tiempo de sobra, porque vamos a cumplir todos los tiempos, sabiendo que tenemos tiempo de sobra para el debate de después, me voy a reservar mis comentarios sobre, mis preguntas más que comentarios sobre la propuesta de regulación española y voy a hablar de dos elementos que son complementarios y que creo que nos pueden dar luces para esto, que son las recientes medidas presentadas en el Parlamento Europeo, porque decía Flor que la regulación europea ha sido una referencia constante, de alguna manera, de los fracasos de la regulación europea, que llevan intentando desde el año 1996 y han hecho cosas tan curiosas como aprobar una regulación y empezar antes de aprobar la regulación con la reforma de la regulación aprobada, lo que ocurrió en el año 2016, que tiene mucho mérito. De los fracasos de la regulación europea creo que podemos aprender mucho y en último término, y dejando al margen toda la influencia mediática de lo que ha supuesto el último caso, el último escándalo del Parlamento Europeo, pero el hecho de que se hayan adoptado o que se hayan propuesto medidas de una forma tan rápida, insisto, más allá del escándalo mediático, nos pone el acento sobre algunos de los elementos que el propio Parlamento reconoce que no están funcionando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y desde la suerte que tenemos de poder ir por detrás, que a veces o casi siempre es una ventaja, pues me parece que mirar lo último que se está proponiendo puede ser útil porque pone de manifiesto las carencias que eso que hemos usado como modelo puede tener. Y en segundo lugar, quería centrarme un poco en el reglamento del Congreso, ¿no? Porque Carmen, que es buena por naturaleza, dice que están esperando a que se apruebe la norma del Poder Ejecutivo, cosa que no se cree nadie, ¿no? O sea, hemos retrasado 45 veces, hemos ampliado 45 veces el periodo de enmiendas. 45 la última vez que lo miré, que fue hace 6 meses. Creo que debemos ir por la 53 o la 52, o sea que es difícil decir que están esperando a nadie. O sea, simplemente ha pasado a otra, en mi opinión, ha pasado a otra prioridad. Pero sí que me parece, porque lo llevo diciendo desde el principio, que es muy útil. O sea, me parece que era una propuesta de reforma del reglamento que está muy bien hecha, especialmente la proposición socialista. El PP no sé muy bien qué hizo en la propuesta alternativa que presentó, porque era un caos de propuesta, pero la propuesta socialista es una propuesta realmente buena. Y por eso, y sobre la que sinceramente creo que era muy sencillo encontrar el acuerdo del resto de las fuerzas parlamentarias. Y por eso es especialmente desconcertante que se haya metido en un cajón y aprovechando estas libertades que te da el reglamento del Congreso de ir prorrogando de manera indefinida los periodos de enmiendas, pues sinceramente yo por lo menos en esa segunda parte he perdido la esperanza, pero creo que puede ser útil. Sobre Europa, y voy a intentar ser esquemático para cumplir. Hay una cosa relevante que es que se centra en 3 tipos de sujetos. Los 2 primeros son evidentes, los grupos de interés y los diputados, pero hay un tercer acento que tiene mucho que ver con la situación actual o con la situación coyuntural, que es que se fija específicamente en la figura de los exdiputados y le dedica una serie de medidas que afectan exclusivamente al exdiputado por su condición. Esto viene a reconocer algo histórico que desde hace 20 años denunciamos, pero que realmente sigue presente en todas las instituciones, que es que una de las formas más habituales de acceder al lobby es, habiendo desempeñado antes funciones en distintos organismos públicos, en el caso del Parlamento Europeo, funciones en el Parlamento Europeo. Como esto es una obviedad, el Parlamento Europeo le dedica un espacio especial a regular o a establecer medidas sobre esa figura. Sobre los primeros elementos básicos, como hacer obligatoria la inscripción en el registro de transparencia de las instituciones de la Unión Europea, como condición sine qua non para participar
en audiencias y otros intercambios de opinión en comisiones parlamentarias. A mí esto me parece relevante porque si bien lo que dice Flor es lo ideal, y yo entiendo que condicionar el acceso de forma radical de cualquier persona que quiera hacer la influencia a los poderes públicos sería la medida ideal, en mi opinión eso tiene a mí me ofrece ciertas dudas de constitucionalidad porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho de participación, que no sé hasta qué punto se puede condicionar a requisitos puramente administrativos. Pero además de eso, creo que genera una dificultad real que se ve enseguida en las excepciones, ¿no? O sea, que al cubrir todas las reuniones y de todos los funcionarios, podemos empezar a encontrar huecos, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile, que adopta una regulación absolutamente igual, y cuando uno ve los informes anuales que llevan haciendo desde su aprobación en el año 2013, con una regulación muy similar, uno empieza a encontrar huecos permanentes y excepciones permanentes. En ese sentido, insisto, aunque el registro es obligatorio, en el caso de la Unión Europea solo lo condiciona o solo lo va a condicionar a la participación en actos institucionales como pueden ser audiencias o comisiones parlamentarias, cosa que ya es mucho para como era hasta ahora, en mi opinión, y me parece que está muy bien. Se establecen nuevas obligaciones para estos grupos de interés. Hacer públicas todas sus reuniones con los diputados, con diputados asistentes acreditados, y esto es un elemento que me parece súper importante y que va en la línea de la regulación española de incluir a todos los funcionarios, y con todo el personal relacionado con informes o resoluciones del Parlamento Europeo, lo que incluiría, por ejemplo, a los expertos, cosa que me parece relevante. Además, se establece el Parlamento Europeo se reserva la posibilidad de realizar controles ad hoc y en profundidad sobre las organizaciones inscritas en el registro, sobre la exactitud de la información contenida en el mismo y esto sí que es evidentemente coyuntural, con referencia a sus conexiones con terceros países y flujos de financiación. Recordamos que el escándalo surge en relación con la denuncia de determinadas presiones, especialmente por parte de Qatar y de Marruecos, que se beneficiaban de una laguna que hasta ahora no existía en el Parlamento Europeo y que sí existía en otras regulaciones como la norteamericana, que distingue dentro de la influencia dos categorías que de hecho se materializan en dos registros distintos, uno para lo que se llaman intereses extranjeros, que de hecho en Estados Unidos está regulado de manera previa al lobby, o sea, lleva funcionando mucho más tiempo que la regulación del lobby, y otro, podríamos decir, para los asuntos internos, que sería el registro ordinario o el que conocemos, ¿no? Pero los dos funcionan en paralelo y además funcionan con peculiaridades cada uno de ellos. Como el Parlamento Europeo no tenía este tipo de registros, aquellos que trabajaban para terceros países pues consideraban que estaban exentos y, por tanto, iban haciendo básicamente lo que consideraban. En lo que se refiere a los miembros del Parlamento, hemos visto los grupos de interés, en lo que se refiere a los miembros del Parlamento, se introduce la obligación para todos, y el personal de todos es el que he dicho antes, diputados, asistentes y personal en general al servicio de los eurodiputados, de hacer públicas todas las reuniones previstas con representantes diplomáticos de terceros países y con representantes de organizaciones inscritas en el registro. Aquí se produce una especie de doble solapamiento, cosa que me parece maravilloso. O sea, que hay una doble obligación que te permite hacer el contraste y que te puede dar la sensación de que si uno no lo hace y lo hace otro, va a ponerse en evidencia que uno de los dos miente, por decirlo de alguna manera. Si os fijáis, la obligación se establece tanto para los grupos de interés como para los receptores de la influencia, por decirlo de alguna manera. Y me parece un acierto porque creo que genera un efecto que va mucho más allá del efecto concreto, sino que tiene un efecto disuasorio interesante. En la misma línea se habla de crear un apartado, que le llaman de integridad, en la web del Parlamento Europeo, que incluye información sobre sanciones, regalos, eventos no pagados, o sea, participación en eventos no pagados por el Parlamento Europeo, declaraciones de reuniones programadas, información sobre el código de conducta y demás. Aquí se mezcla, en mi opinión, un poco todo y esto se ofrece de una manera razonable y buscable, y sobre todo en código abierto, o va a ser complicado que sirva para algo, porque mezclan información general con información específica, metiéndolo todo en el mismo apartado. Además,
Se aumenta el nivel de detalle de la declaración de intereses económicos, incluyendo más información sobre el trabajo paralelo y las actividades externas que realizan los eurodiputados y el personal a su servicio, y permitiendo la realización de controles parlamentarios para garantizar que las normas se aplican correctamente. O sea, igual que había controles para profundizar en el conocimiento de qué están haciendo los grupos de interés, también hay controles a través fundamentalmente del fortalecimiento del Comité Asesor del Código de Conducta del Parlamento Europeo, que lleva vivo ya unos años, pero bastante lánguido, por así decirlo. Se fortalece su función, se fortalecen sus competencias para permitir que puedan realizar esos controles a fondo sin problema. Y además, y esto es un elemento que puede parecer absurdo, pero si uno conoce bien el trabajo del Parlamento Europeo, me parece que es relevante, se establece una obligación específica para ponentes y shadow, o sea, y ponentes alternativos, por decirlo de alguna manera, que vayan a actuar en comisión para que emitan una declaración específica sobre si hay o no hay conflicto de intereses. Aquí siempre decimos lo mismo, ¿no? Vale, y si mienten, pues si mienten tendrán consecuencias. O sea, que el hecho de que sea muy fácil mentir es en sí mismo, o sea, no invalida, en mi opinión, la validez de la norma. Hay un tema aquí que a mí me ha hecho mucha gracia porque también es claramente coyuntural, que tiene que ver con la naturaleza de los intergrupos. Yo durante bastante tiempo he defendido que los intergrupos eran elementos que podían ayudar a acercar a la sociedad con los parlamentarios. Ante la situación en la que se han utilizado los intergrupos como una forma concreta de corrupción, el Parlamento Europeo decide prohibir los intergrupos relacionados con países. No todos los intergrupos, o sea, pero sí que prohíben con el motivo de que pueden crear confusión con las actividades oficiales del Parlamento Europeo. Esto podría pasar con cualquier intergrupo, o sea que suena más a excusa que a realidad, pero al menos en los casos de terceros países se prohíbe la existencia de este tipo de grupos. Por último, como decía, se habla de los antiguos diputados, a los que se les permite, o sea, se les establece un periodo de 6 meses en el que no pueden ejercer funciones de representación de intereses, disminuyendo el plazo que inicialmente se había propuesto en la primera propuesta Metsola, que era de 2 años. Se les establece la obligación, pero esto iba implícito, cuando van a ejercer como lobistas, de comunicarlo. Y aquí hay una cosa graciosa que se copia de Estados Unidos y que puede parecer absurdo, pero que tiene tiene ciertos elementos interesantes, que es que una vez que el ex eurodiputado se convierte en lobista, cesa de tener los privilegios que tenía como ex eurodiputado. O sea, se convierte, por así decirlo, en una persona normal. Estos privilegios, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la realidad que conozco más de cerca, cubren aparcamiento en el Congreso, cubren el acceso al gimnasio. Y diréis, qué estupidez, ya no puedo ir al gimnasio. Hombre, es que en el gimnasio se hace mucho lobby. O sea, lo que cubre es que esta persona se normalice como un diputado más, aunque sea ex eurodiputado. Y eso tiene cierta relevancia desde el punto de vista de que el lobby, en cierta forma, se mueve en el ámbito de lo informal, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, los ex eurodiputados, una vez que pasan a ser lobistas, cesan de las ventajas asociadas a su registro. Se establece un nuevo registro de entrada por el cual todos los que entran, incluidos los ex eurodiputados, tienen que dar cuenta de la fecha, la hora y el propósito de la visita. El propósito normalmente se establecía, pero no figuraba en un registro público como pasa a figurar ahora. Y por último, se reducen las tarjetas de acceso permanente que tenían, entre otros, los ex eurodiputados, y se establece una tarjeta de acceso diario que va a colapsar la entrada al Parlamento Europeo de manera permanente como se apruebe, porque si ya es difícil entrar, como se establezca la tarjeta de acceso diario para todos los que entran, va a haber un problema. Y por último, y puede parecer secundario, pero me parece que también en la práctica puede ser útil, exdiputados y exasistentes ya no tienen derecho a autorizar la entrada a ninguna persona. O sea, tienen que pasar por el filtro de los actuales, ya sean diputados o asistentes, que como están sometidos a un especial registro, van a garantizar que esas visitas queden registradas, cosa que no pasaría si fueran los ex eurodiputados los que hacen esto. Bien, todo esto, como afecta al marco sancionador, lo incluye, pero básicamente creo que he hecho un resumen bastante express de las medidas y creo que han salido algunos puntitos que nos pueden venir bien para el debate. Paso directamente a la propuesta de reforma del reglamento presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que, como digo, ha ampliado más de 50 veces o unas 50 veces su plazo de enmienda. Se presenta en junio del 21 y lo que propone básicamente es la creación de un nuevo título, el título 14 del Reglamento del Congreso de los Diputados, en el que incluye 3 artículos y 2 disposiciones finales. Básicamente, el primer artículo habla de incluir un código de conducta.
en el que hay una cosa que me parece relevante y quería preguntarle a Flor sobre ello, porque me parece que es una de las cosas donde el reglamento demuestra, o esta propuesta de reglamento del Partido Socialista demuestra que está a la última, por decirlo de alguna manera. No hemos hablado, y se ha escrito bastante, especialmente Yuli Ponce, pero también Manuel, sobre la necesidad de afrontar, y lo ha dicho Carmen, perdón, sobre la necesidad de afrontar la regulación del lobby no solo a la defensiva, sino también en positivo. El reglamento incluye una mención a la igualdad entre colectivos, a la que habla de la protección de una situación de equilibrio en cuanto al acceso a los miembros de la Cámara en los diferentes intereses afectados por un procedimiento parlamentario. Esto, que podríamos denominar el derecho de tanto y retracto, hablando en términos de Código Civil, que es, oye, si yo sé que alguien ha influido, tengo una suerte de derecho reforzado a acceder a las personas que están tomando decisiones y que sé por el registro que han interactuado con personas que defienden intereses distintos o contrarios. Me parece que es una medida positiva porque no solo protege, o sea, hace que el lobby se proteja frente a la corrupción, sino que lo incluye de verdad en una medida de buen gobierno, en lo que se hace es favorecer o fomentar más el lobby y no solo restringir o controlar su ejercicio. Y esto, como digo, no es mi propuesta, que es verdad que llevo 25 años haciéndola, sino que la incluye la propuesta de reforma del reglamento del Partido Socialista. En segundo lugar, se habla de la publicidad, de la obligación de publicidad a través de la web del Congreso de las entrevistas. Ya ha dicho Carmen el mal precedente que tenemos, donde solo el 10% de los diputados están cumpliendo ya una obligación específica de publicidad de sus agendas. Por tanto, pues los antecedentes no son buenos, pero bueno, en el momento en el que esto esté reflejado en el reglamento, probablemente tenga una mayor fuerza, o sea, al menos moral, ¿no? Hay un tema de la huella legislativa que a mí me genera cierto rechazo, pero creo que no lo entiendo bien, por así decirlo, ¿no? Porque se habla no tanto de la incorporación de la huella legislativa a cada una de las piezas, sino que se habla de un informe anual de huella legislativa, en el que, en el fondo, por así decirlo, nos podría servir para entender quién ha hecho presión durante un año en el Congreso. Pero a mí lo que me importa como ciudadano no es tanto quién ha hecho presión, que me interesa, por así decirlo, o sea, creo que es complementario. Lo que me interesa específicamente es cómo, como se ha dicho ya aquí, cómo cada una de esas actuaciones ha servido para modificar aspectos específicos de la ley. Entonces, creo que si el informe se queda solo en un informe anual y no va acompañado del acompañamiento de la norma, en mi opinión sería insuficiente. Porque además la forma de redactarlo, como pone el propio reglamento, dice que los diputados deberán comunicar las propuestas que han recibido, entregando los documentos relacionados que han sido utilizados para la elaboración o las enmiendas de iniciativas legislativas a la autoridad competente. En mi opinión, como digo, este informe anual no sería ni siquiera la mejor opción. Creo que debería ser complementario con la otra y, en caso de tener que elegir, elegiría la otra siempre. Y por último, hablamos del proceso sancionador, en el que se distingue entre apercibimiento, suspensión de la inscripción en el registro hasta un máximo de 10 años o prohibición indefinida de inscribirse en el registro de grupos de interés, que, si no estoy equivocado, es bastante similar a lo que se establece en el apartado sancionatorio de la ley, o sea, de la ley que está en tramitación. No sé si he cumplido el tiempo, sinceramente, pero creo que más o menos he puesto sobre la mesa el tema para el debate, para la hora que nos queda de debate. Perfecto. Muchísimas gracias. 19 minutos.